Hola gente, por fin está ya funcionando mi ordenador, aunque aún no está terminado del todo. Hoy os traigo aquí un vídeo sobre todo lo que hice para hacer realidad mi sueño de montar un PC totalmente a medida. Aunque hay que decir que al final muchas cosas fueron cambiando sobre la marcha, y hay muchas otras cosas que me hubieran gustado de otra manera, pero bueno, considero esto una beta de mi proyecto, o sea, la fase inicial, la fase de implementación y pruebas en el cual ves ventajas e inconvenientes del diseño. Bueno, sin más rodeos pasemos a ver cómo ha ido el progreso del montaje. Lo primero que hice fue dibujar en un papel algo así como un boceto de mi idea. Después de esto lo implementé en pedazos de cartón. Una vez que tenía más o menos lo que quería, hablé con un amigo para que me cortara la estructura con pedazos de aluminio que él ya tenía. Esto fue lo más largo, puesto que no dependía de mí. Él tampoco tenía ni idea de ordenadores ni de lo que yo realmente quería, y yo tampoco tenía ni idea de las posibilidades que tenía con las barras de aluminio, como por ejemplo la posibilidad de los anclajes o las ranuras de cada barra, ya que yo pensaba que tendría más de las que al final tuvo. Esto obviamente te lo da la experiencia, cosa que yo no tenía en esta clase de estructura. Cuando empecé a descubrir la multitud de posibilidades que tenía, fue cuando lo ensamblé en casa y vi cuántos problemas iba a tener para anclar el hardware ahí. Después de ensamblar la estructura, decidí empezar por colocar la placa base. Esto es debido a que no tenía claro cómo lo haría, y por eso empecé por ahí, ya que de la placa dependería el posicionamiento de casi todo lo demás. Primero quería hacer una plancha de metacrilato ajustado entre las barras, posiblemente la opción más inteligente, puesto que simplemente tendría que cortar una plancha a medida y hacer los agujeros en el plástico. Pero me parecía más estético y estructuralmente más fuerte colocar 3 barras de aluminio en las cuales iría atornillada la placa. Para eso hice unos agujeros en un trozo de perfil para hacer las pruebas. La idea era hacer un agujero de 2,5 milímetros para luego hacerle la rosca de 3 milímetros. Cuando ya lo tenía, me di cuenta que el roscado para la sujeción de la placa base era distinto, así que opté por hacer agujeros de 3,5 milímetros y roscas de 4 milímetros, ya que los agujeros de la placa eran de 4 milímetros. Esta decisión fue un gran error por mi parte, puesto que al hacer esto, la posición de los tornillos no tenían margen de error. Es decir, había tolerancia cero al posicionamiento de ellos. Con lo cual, después de hacer los agujeros, me di cuenta que los tornillos no entraban. No entraban porque quizá me desvié un poco. Invertí casi 2 horas en poder colocar la placa base. Al final, lo que hice fue colocar tornillos sin cabeza, los posicioné pero no los apreté, para que hubiese un poco de juego. Después de esto, coloqué la placa y apreté los tornillos, y luego le puse tuercas terminadas. Bueno, no sé cuál es el nombre, pero son esas que son como tapones, y le dan un acabado más bonito que las tuercas normales. Después de acabar con la placa base, me puse con los radiadores. La idea inicial era poner 4 radiadores en la parte frontal de la caja o estructura, para que al colocar los ventiladores, estos ejercieran un flujo de aire sobre la placa base. Después de darle muchas vueltas, me pareció complicado colocar los radiadores de esta manera, y además que soplaría hacia la placa todo el aire caliente de los radiadores. Ya que era algo diseñado a mi gusto, no quería hacer las cosas que ya de por sí no me gustaban de las cajas premontadas. Así que pasé al plan B, colocarlas en paralelo a la placa. Y aquí pasó también lo mismo. Primero quería atornillarlos al marco de aluminio, pero entonces llegó el problema. ¿Cómo podría atornillarlos a ambos lados? No sé si me explico bien. Puedo atornillar un radiador, pero cuando esté el primero puesto, ¿cómo atornillo el segundo? Así que como veis en el vídeo, decidí poner unos tornillos por el interior de los radiadores y encajar las cabezas de estos en los zócalos del perfil de aluminio. Esto quedó bastante bien, ya que quedó muy sólido y no había ningún anclaje que interrumpiera el flujo de aire. Después de esto, me puse con los paneles de metacrilato, uno que iba en la parte de abajo, ya que quería tener algún suelo en caso de querer dejar ahí algo, como por ejemplo la bomba de agua, y el otro panel colocado en la parte trasera de la placa base, ya que quería colocar ahí algún disco duro, y también tener algún sitio donde anclar los cables y que no estuviera todo por ahí enredado. Además, también aprovechaba para proteger toda la circuitería de la placa base, así que con esto mataba a 2 pájaros de un tiro. Después de acabar esto, pues como veis, otra vez me puse con los radiadores, porque aunque la idea no era mala, me parecía un poco chapuzas y complicado en el caso de querer modificar algo más tarde. Necesitaba un anclaje más sólido y sencillo de modificar. Esta era la mejor solución que había encontrado, unas placas de metacrilato
unidas a un trozo de aluminio que corrían por los perfiles de las columnas de la estructura, permitiéndome esto ajustar los radiadores a la posición que quisiera y siendo bastante fáciles de modificar en el caso de necesitarlo. El único inconveniente es que estos perfiles bloquean un poco el paso del aire, pero creo que el sacrificio no es tanto como los beneficios, así que me quedé con esta idea. Lo siguiente que hice fue los anclajes de la fuente de alimentación y de la placa base. El anclaje de la fuente de alimentación lo tenía claro desde el principio. Solo tenía que hacer un agujero central para dejar pasar el aire y los agujeros de los tornillos. Por cierto, no he comentado nada de cómo corté el metacrilato. Aquí os dejo un poco del proceso que fui llevando a cabo en la mayoría de los cortes. En algunos tramos o pedazos muy grandes usé una sierra de calar, pero en la mayoría usé una herramienta multiusos y una Dremel. Cortar el metacrilato no es difícil, pero el problema es que si usas una máquina que vibra o gira muy rápido, lo acabas quemando. Al final, la herramienta más utilizada fue esta Dremel, que compré hace un tiempo en Amazon y nunca había usado antes, pero por suerte la tenía y me ayudó muchísimo para hacer todos los pequeños cortes. Para cortar el metacrilato lo más recto posible, lo que hice es medir con una escuadra, pintar la línea que tenía que cortar y luego colocaba un cristal por la línea del corte para usarla de guía, y así asegurarme de que no cortaba de más en las piezas que iba a usar. Esta técnica me fue de gran ayuda para hacer cortes rápidos y sin preocupaciones. La parte trasera de la placa base me estaba dando bastantes quebraderos de cabeza. En primer lugar, quería poner la gráfica en vertical, ya que quedaría todo mucho más estético, y además no tendría el problema de anclajes que tenía si lo ponía directamente a la placa. Después de buscar muchos cables para PCI Express, no me terminaban de convencer del todo. Si buscaba un cable de calidad o un cable PCI Express 4.0, el precio era una locura, más de 80 euros. Y si compraba uno barato, tenía el miedo de perder rendimiento en la gráfica. Así que después de debatir mucho cuál era la mejor opción, pensé que de momento lo mejor era conectar la gráfica directamente a su puerto, porque no va a haber un rendimiento mejor que ese. Si habéis visto alguno de mis montajes, os habréis dado cuenta que no suelo invertir demasiado en la estética, que mi objetivo principal es el rendimiento. Porque sí, puedes hacer un ordenador con muchas luces y tal, pero al fin y al cabo eso es para un día, es decir, para enseñarlo a alguien o para ti mismo, pero cuando pase un par de semanas ya no te importará tanto las luces, sino el rendimiento. Bueno, no sé, ese es mi pensamiento. Con esto no quiero decir que no esté de acuerdo en gastar dinero en estética, pero en mi caso prefiero gastar dinero en más rendimiento. Además, que muchas de las cosas que cambiarás en tu ordenador por estética pueden influir negativamente en el funcionamiento del ordenador si estas no son de buena calidad. Como en el caso de los cables de PCI Express o el caso de los cables de la fuente de alimentación, que están ahora muy de moda cambiarlos. Me gasté unos 120 euros la fuente de alimentación. Entiendo que los cables que incluyen son de muy buena calidad y están preparados para soportar la carga máxima que se le pueda exigir a esta fuente. En cambio, si ahora le pongo unos cables baratos, pues probablemente tenga una sección más pequeña que los originales, es decir, un diámetro o grosor menor. Este grosor es el que determina la cantidad de corriente que el cable será capaz de soportar sin provocar sobrecalentamientos. Bueno, y volviendo a la instalación, pues al final corté un pedazo de metacrilato y con la Dremel fui cortando los huecos que fui necesitando. Nada muy complejo, lo único que se requiere aquí es tiempo y paciencia. Realmente mi primera opción era poner otro perfil metálico para sujetar la gráfica y nada más, pero me parecía como inacabado si no ponía el backplate de la placa base. Imagino que es porque es a lo que estoy acostumbrado. Así que ese fue el principal motivo de poner esta plancha de metacrilato ahí. Después de acabar con la parte trasera, volvió de nuevo el martilleo en la cabeza de los radiadores, ya que me di cuenta que podía hacer lo mismo pero con un mejor acabado. Y esto sería cortando los anclajes de metacrilato a la anchura de los radiadores, puesto que al principio lo había cortado a la anchura de los perfiles de aluminio, ya que en mi caso estas serían las guías. Pero después de colocarlo por primera vez, me di cuenta que realmente lo que sujetaba los radiadores no eran estos metacrilatos. Lo que sujetaba los radiadores sería el perfil de aluminio que iba de una columna a otra. Así que, ¿para qué hacer esta placa visible? Y bueno, como veis aquí lo volví a cambiar, pero tranquilo, esta ya fue la definitiva. Después de acabar con estos dos radiadores, pensé si realmente debía poner los otros dos radiadores que tenía pensado poner. Viendo posibilidades, la mejor opción pensé que sería en el techo. Así podría crear una corriente de aire para refrigerar los VRM. Cuando empecé a hacer el circuito de tubos en mi cabeza, me di cuenta que iba a ser un lío muy grande,
que realmente 2 radiadores de 360 es suficiente para el concepto inicial, y que si ponía los 4 radiadores volvería a tener un ensamblaje muy apretado. Además, como pensaba poner 2 bombas con 4 radiadores, pensé que quizá con una bomba podía mover el circuito, cosa que me di cuenta que era totalmente imposible cuando empecé a hacer la instalación de los tubos, pero bueno, hablaremos de esto más tarde. Después de terminar con los radiadores, volví a la parte trasera de la estructura para dejar colocados los metaquilatos. Para colocar estos no me compliqué demasiado. Hice unos pequeños agujeros para usarlos de guía, separados unos de otros a unos 5 centímetros, y luego usé unos tornillos autoperforantes para dejarlos fijados. Estos tornillos, como su nombre indica, están diseñados para no necesitar agujeros, pero como tenía el metaquilato de por medio, era muy difícil perforar. Así, haciendo un pequeño agujero, me aseguraba de que quedaran más o menos simétricos y sobre todo, de no rajar el metaquilato. En cuanto a la instalación de los bloques de memoria NVMe, he de decir que la nueva memoria que compré se ajusta a la perfección, y fue realmente sencilla la instalación del bloque en esta memoria. Me planteé si quitar las etiquetas, pero siendo un producto nuevo que ni siquiera aún he probado, no quería correr el riesgo de perder la garantía. La segunda memoria, o sea la memoria que yo ya tenía, me dio bastantes problemas para ponerla en el bloque. En principio, todo era igual. La diferencia es que esta memoria tiene chip de memoria a ambos lados de la tarjeta, y la nueva que compré solo tiene a un lado. Algo que no termino de entender porque las dos son de 1 TB cada una y usan tecnología TLC. En estos detalles entraré en otro vídeo, ya que me gustaría hacer un vídeo sobre estas memorias y por qué las elegí. La cuestión es que en teoría deberían ser idénticas, pero no lo son. Lo único que debería de cambiar es el controlador, ya que una es de PCI Express 3.0 y la otra es 4.0. Pero bueno, volviendo a la instalación, después de probar diversas formas de poder colocar esta memoria en el bloque de agua, la única solución que encontré es poniendo un pad térmico más fino al que trae originalmente, y además solo a un lado de los dos. Esto no me gustó demasiado, ya que siento que estoy empeorando lo que ya tenía. Pero bueno, entiendo que esta tarjeta podría funcionar sin disipación, y que además no se ha calentado con el disipador que tenía de fábrica. Así que considero que haciendo esto no empeoraré el rendimiento, simplemente quizás no enfriaré tanto como podría hacerlo con pads térmicos a ambos lados. La instalación del bloque del procesador me costó bastante trabajo colocarla. Esto fue debido a que generalmente cuando tienes la placa base en una torre, puedes apoyar el backplate del procesador contra algo. En este caso aquí era imposible, y además en la caja del bloque del procesador venían 2 juegos de muelle, unos más duros que otros. Yo escogí los más duros, para que hiciera la máxima presión contra el procesador. Esto provocó que aún más complejo fuera enroscar los tornillos al backplate. Y es que los tornillos no tenían ninguna muesca para apretar con alguna herramienta, y los muelles tenían el mismo largo que la rosca de los tornillos, con lo cual tenías que sujetar con una mano el backplate y con la otra empujar con fuerza los tornillos para intentar hundir los muelles y llegar a la rosca, y obviamente girar los tornillos con un agarre pésimo. Pero bueno, una vez colocado el bloque quedó perfecto. Una vez terminado todo esto, empecé con los tubos. Hay que decir que los tubos podrían haber sido más cortos y todo más junto, pero puesto ya a hacerlo bien no quería complicaciones. Así, si quiero modificar algún componente de hardware, podré sin problema ninguno, ya que tendré un tubo bastante largo dándome la posibilidad de mover los bloques de agua sin problema. Algo que sí debí tener en cuenta y os recomiendo comprobar si vais a comprar tubos es comprobar que el diámetro es correcto y que se ajusta bien. Es decir, yo comprobé que los tubos fueran de la medida y que encajaran en los racores. Pero parece ser que estos blancos que compré son un poco más gruesos que los que usé anteriormente. Esto hace que sea casi imposible cerrar del todo el racor. Realmente es mejor así, puesto que está súper apretado y con el tiempo empezará a ceder y siempre podemos dar un último apretón, pero estéticamente no queda tan bien. Otro detalle que no me gusta demasiado de estos tubos
es que son más gomosos que los anteriores. Quizá esto no sea malo, de hecho incluso sea bueno, pero a mí no me acaban de convencer. Con gomosos me refiero a blandos y pegajosos. Los transparentes que tengo aquí son más duros y menos pegajosos. Imagino que tendrán más plástico y menos silicona. En cuanto a la cantidad de tubos que usé, me ha sorprendido bastante, ya que he usado unos 5 metros. Así que seguramente si hubiese puesto los 4 radiadores, no hubiese tenido suficientes tubos y racores para acabar la instalación. Como podéis ver, el tanque es de la marca Vaisky. Venía todo muy bien en su caja. Tapones, gomas de repuesto, distintos anclajes. He decidido usar otra terminación de otro tanque que tenía por aquí, ya que necesitaba más conexiones en el tanque. Y esto es porque he decidido usar el mismo tanque para todo el circuito. Generalmente, cuando se hace una instalación, se suele usar un tanque por bomba. Y esto quiere decir que el circuito queda seccionado. El concepto inicial de esta instalación fue poner una de estas bombas para el hardware del PC, y luego otra bomba que tengo por aquí de alta presión y muy silenciosa para los radiadores. Esta idea era porque esta bomba es de uso profesional y podría estar funcionando en el sistema por años sin ningún tipo de problema. El principal inconveniente que veis ahí es que la bomba es muy lenta, entonces si ponía 2 tanques, uno se vaciaría mientras que otro se llenaría muy rápido, y esto sería todo un caos. De ahí me partió la idea de usar un mismo tanque, ya que de esta manera el agua estaba ahí de reserva y una bomba cogía lo que necesitaba para el hardware y otra para los radiadores. Pero esto me seguía provocando mucha incertidumbre, ya que aunque tuviera 4 radiadores, la bomba era bastante lenta y no estaba seguro si sería capaz de disipar el calor generado por el hardware en el tiempo que éste lo demande. Así que al final opté por la opción más sencilla, un tanque en el cual las 2 bombas cogen el agua que necesitan. La bomba número 1 manda el agua hasta el M2 inferior y de esta pasa a la tarjeta gráfica. La bomba 2 manda el agua hasta el M2 superior y de ahí al procesador. Después de esto, el procesador está conectado con el radiador frontal y la gráfica con el radiador trasero. Una vez que el agua se disipó en los radiadores, ambos tubos retornan al tanque y vuelta a empezar. Y os preguntaréis, ¿por qué de esta manera? Pues hay muchísimas maneras de hacer el circuito. El más común es que empiece por un extremo del hardware y termine por otro. El problema que veo ahí es que si por ejemplo primero va al procesador y luego a la gráfica, el agua que llega a la gráfica ya está muy caliente, haciendo que la gráfica al final no tenga una refrigeración óptima. De esta manera que yo he elegido, me parece que es una de las mejores opciones, puesto que las memorias M2 generalmente no se calientan mucho, con lo cual no afectará demasiado al procesador o a la gráfica. Si lo hubiera hecho al revés, tendríamos el mismo problema. Seguramente en vez de disipar el calor, quizá hasta se calienten más, puesto que la gráfica y el procesador generan mucho calor y llegarían a las memorias el agua caliente. En esta instalación sí he decidido poner un grifo de vaciado, ya que en la parte inferior del tanque me quedaba una rosca que no iba a usar, con lo cual ahí coloqué el grifo. A este grifo le puse también una terminación con unos tapones, ya que he usado grifos de estos anteriormente y a veces gotean un poco. Así tengo la opción de vaciar cuando quiera, pero no tengo el miedo de que pierda un poco de agua o que abra el grifo por accidente y se líe. Después de acabar con el desagüe y todos los tubos, era el momento del llenado. Para ello necesitaba energía en las bombas, así que coloqué la corriente a la fuente de alimentación y a las bombas y empecé a rellenar. Antes de encender por primera vez la fuente y empujar todo el agua al circuito, me aseguré nuevamente que estaba todo conectado y apretado. Una vez hecha la inspección, continué el llenado del tanque. Cuando encendí las bombas, el agua no subía hasta arriba. Parece que las bombas no tenían fuerza para empujar toda esa cantidad de agua. Después de soplar para generar presión y girar la estructura para intentar llegar a todos los puntos de circuito, la solución era tan fácil como llenar el tanque hasta arriba para dejar caer el agua por su propio peso. Después de rellenar, girar la estructura y comprobar todo muchas veces, el circuito quedó perfecto. Solo faltaba dejarlo ahí un buen rato para que fuera eliminando burbujas. Para toda la instalación estimo que he usado unos 2 litros de agua destilada. Muchísima agua si lo comparamos con una instalación pequeña y sencilla. Una vez que el circuito estaba lleno y sin demasiadas burbujas, me decidí a alimentar el PC para comprobar que todo había salido bien.
El cableado de la fuente de alimentación a la placa y la gráfica lo estoy fijando puesto que no cambiará en nada, pero todos los cables para los periféricos los dejaré sueltos hasta que tenga claro qué pasará con los ventiladores. Ahora toca encender el ordenador por primera vez. Tenía muchas ganas de ver si el PC era capaz de aguantar sin un solo ventilador. Y sí, el ordenador es capaz de funcionar sin un solo ventilador, pero sí que es verdad que no es capaz de disipar la temperatura por completo. Si estás llevando al máximo el equipo, el ordenador acabará cogiendo bastante temperatura, puesto que nunca terminará de enfriar lo suficiente el agua, y irá subiendo algunos grados con el tiempo. Después de probar que el ordenador funcionaba, me fui a la BIOS y configuré las bombas de agua para que no estuviera siempre corriendo al máximo. Estuve usando el ordenador unos 5 días sin ningún ventilador. Uno de estos días, un sábado para ser más exacto, estuve el día entero en el ordenador y muchas de las horas estuve jugando. El PC llegó a los 75 grados. El agua quemaba literalmente y los tubos parecían que se iban a derretir. Este fue el momento en el que pensé que era buena idea poner al menos un ventilador en cada radiador. He estado usando el ordenador durante casi 2 semanas con un solo ventilador en cada radiador. El rendimiento ha sido espectacular, pero como yo me temía, los VRM de la placa base se calientan muchísimo, y esto es porque no tienen ninguna corriente de aire que los enfríe. En la idea inicial había 2 radiadores arriba, los cuales tendrían unos ventiladores empujando aire hacia arriba y creando una corriente de aire en la parte de los VRM por la succión provocada. Pero como cambié de idea, ahora los VRM están pagando las consecuencias, con lo cual hoy me he decidido a poner los ventiladores en el primer radiador y en la parte superior de la estructura. Y os preguntaréis, ¿y por qué no lo has hecho antes? Pues la respuesta es muy sencilla. Primero, estaba buscando la mejor opción para colocar los ventiladores en la parte superior. Segundo, he pedido otros ventiladores como lo que he puesto en el primer radiador y he pedido otros hubs para controlar todos los ventiladores. Y por último, quería tenerlo todo para terminar con los cables, pero viendo que los ventiladores están tardando y que podría dañar la placa, he decidido ponerlo ya y no correr más riesgo. La orientación de los mismos también es un dilema, y después de muchas vueltas he decidido ponerlo empujando el aire hacia abajo, cosa que no me gusta mucho, pero es la mejor manera de crear una buena corriente de aire, ya que estos ventiladores son prácticamente dedicados a estos VRM. Así que realmente no tendré que ponerlo a gran velocidad, simplemente con que gire crearán la corriente necesaria para que enfríen estos. Bueno, y con esto queda mi ordenador casi terminado. Solo quedaría cambiar los ventiladores del segundo radiador, crear el soporte para el botón de encendido que iría alojado en la ranura superior que hay encima de los radiadores y toda la gestión de los cables, que ahora mismo, como podéis ver, es un desastre. Así que nada, espero que os haya gustado. Yo desde luego estoy muy contento con mi versión beta, ya que aunque desde el momento que la empecé he ido viendo cosas a mejorar, al final me decidí a hacer algo diferente y exclusivo. Así que para mí esto es solo un comienzo. Pues bueno, nos vemos pronto. Un saludo.